Hola, bueno, estoy haciendo este video o tutorial, bueno, no tutorial, más bien es video, sobre lo que es las funciones específicas del sistema contable, de un sistema contable. No sé si se acordarán cuando lo hice, que les dije que es un todo de partes o es un sistema en donde hay entrelazan más bien varias partes o varias funciones o varios factores, entre ellos pues es un manual, las políticas, los procedimientos, y en sí pues no es solamente el sistema, o más bien un paquete contable, ¿no? Que es simplemente pues es un todo, y dentro de esto pues voy a decirles qué funciones puede haber, qué mejoras pueden haber dentro de un sistema contable. Bueno, esto es a raíz de que es un complemento de lo que yo les dije de lo que es un sistema contable, que tiene muchos beneficios y que realmente nos sirve para qué, para tener una retroalimentación de los errores o desviaciones que hay en un sistema contable, que tiene que ver con qué, con el control interno de una empresa. A su vez, pues dentro de esto, pues voy a dar, pues se puede decir que qué beneficios o qué funciones pueden ayudarnos del sistema y qué mejoras podemos irle dando a un sistema contable. Pues de una empresa, puede ser una pyme, puede ser una gran empresa. Realmente esto nos puede ayudar para algunas mejoras. Realmente, pues, como les dije, el sistema contable es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que nos van a ayudar para la mejora de qué, de nuestra contabilidad, tanto de nuestras políticas contables, así como de algunos procedimientos. De hecho, es lo que les decía. Eso era lo que yo decía de un sistema contable, que estaba compuesto por todos estos conjuntos de elementos. Y pues básicamente yo decía que no importaba pues nada más el paquete contable, que era un conjunto de todos estos aspectos. Y dentro de estos aspectos, ¿qué mejoras podemos darle, no? Ya que pues las políticas les dije que era una guía de acción que se va realizando, y los procedimientos son los pasos que se van realizando, los métodos que se van realizando en las distintas áreas de una empresa. Y dependiendo de esa empresa, si es más grande o de mayor o menor tamaño, puede tener más o menores áreas funcionales o departamentos, que es a lo que le dicen en administración departamentalización, ¿sí? Bueno, realmente les voy a explicar también con diapositivas qué mejoras, también qué funciones tiene, y algunas cosillas que una vez que yo fui docente pues en una universidad me tocó realizar este tema, y se me hace que es como, es darle un poco más a lo que es el sistema contable, dar la continuación de lo que es sistema contable. Y como ya les había dicho que era un ciclo de transacciones, pues ¿qué es eso? Básicamente que son las áreas o más bien los departamentos de cada una de las empresas. En sí son los momentos, los tiempos de cada una o los ciclos de cada transacción, como puede ser en tesorería, cuentas por cobrar, o ingresos, o sueldos y salarios, que en otros términos, pues básicamente es todo lo que tiene que llevar con la entrada, la salida del personal, o sea, desde su selección, de la selección del personal idóneo hasta la realización de la nómina, y a su vez, pues de un finiquito, o sea, de la liquidación del trabajador. Bueno, estas son algunas áreas que al final, el último y el más, o dentro de estos ciclos, todos son importantes, ¿no? Pero al final de cuentas, todo se ve reflejado en qué, en informes. Los informes, como les dije una vez en específicamente en ese video, que espero que si gustan verlo para retomar esto y concretar con esto, que son muchas cosas. Como les dije, yo luego voy a seguir dando otros videos del ciclo de transacciones que me quedé ahí pendiente. De hecho, todos los videos que me he quedado pendiente, la segunda parte de la ley del IVA y cosas así, las voy a dar tarde o temprano, y más ahora que hubo algunos pequeños cambios en algunas cuestiones de fiscal. Pero entonces, como les dije, bueno, vamos a ver esto, qué es el funcionamiento del sistema, qué mejoras hay de este sistema y algunas cuestiones que básicamente es esta parte del video, que es lo que yo quería ver. El funcionamiento del sistema, pues básicamente es ir viendo qué es lo que requiere, ¿no? Ya cuando está un departamento, ya lo hizo funcionar, y que ya hicieron manuales, que ya tuvieron sus políticas, que ya hicieron todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primeramente, pues, recabar información, ir analizando,
ir revisando todo, o sea, como cuando pues llega la información a tu departamento, pues ¿qué vas a revisar? Anteriormente, como decían, cuando estaba en papel, pues revisabas que estuviera completa la facturación, que tuvieras todos los ingresos, que tuvieras los egresos, que llevaran ciertas cuestiones que anteriormente uno revisaba, pues fiscales, ¿no? Que era la vigencia de las facturación. Hoy en día con programas como el Admin o como otros, como he comentado, pues no es necesario tanto este tipo de revisión, más que, sin embargo, sí ver que si está en PUE, que si está en PPD, que si están bien los IVAs, aún así hay que hacer una pequeña revisión, ¿no? De todo esto. Aún así, pues es lo que les digo, en este sentido se va revisando y ya con el pasar, pues ir capturando, ir codificando y luego de esto, pues ya. ¿Para qué? Para tomar en cuenta, ahora sí, en un programa contable o en un programa que también, si tú tienes que facturar, pues también tiene que ser uno de facturación. En este caso, lo que tenemos que ir haciendo, como les dije en el video, íbamos viendo cómo hay una retroalimentación de la información, ¿no? Al final, que sale un resultado y este resultado, ¿qué hace? Pues darnos informes, ¿no? Aún así, pues hay varios informes que en los mismos departamentos pues van dando de ventas mayoreo, de ventas menudeo, de cotizaciones, de compras, etcétera, etcétera, ¿no? Pedimentos, etcétera. Y a su vez se necesita, ¿qué? Pues una requisición para sacar estos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Bueno, les voy a poner unas diapositivas para resumir todo esto en concreto, qué es lo que es del funcionamiento. Bueno, como les decía, cuando ya están ahí, ya que te dice el departamento, recopilar tu información, tener una base de tus órdenes, todo, ¿no? O sea, todo lo que se recopila de información que también pues, te dice el mismo código, pues qué es lo que integra una contabilidad, ¿no? Que básicamente pues es todo, ¿no? Las facturas, los estados de cuenta, las notas, todo, en sí todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Y día a día, pues vamos registrando, ¿qué? Pues las operaciones. Sí aquí sí tiene que ver un poco con el programa, pero como ya habíamos dicho, también tiene que ver no solo con eso, sino con los procedimientos y las políticas que uno le va poniendo pues, a tus áreas, ¿no? Como puede ser a las cuentas por cobrar, a las cuentas por pagar, al mismo, hacer un manual de contabilidad, cómo se registra una operación, más hoy en día que las normas, pues han habido varias, bueno, se han dado un poco más esta situación de las normas, ¿no? Con ingresos por clientes, entre otras, ¿no? Bueno, también debemos de ir realizando pues los reportes, ¿no? Que es lo que les decía, que hay varios reportes que se van realizando en las distintas áreas, como de ventas, compras, y a su vez, pues las variaciones que hay para dar este informe pues, a la gerencia. En ese sentido, cuando estás en una empresa y cuando es un despacho, pues también dar ciertas observaciones a las empresas. Y también debemos de, si en este caso podríamos hacer un análisis de interpretación, ¿para qué? Para realmente ver ciertos indicadores, tanto de solvencia, liquidez, si realmente es rentable la empresa, que esto es muy básico, pero es muy importante. En algunos casos también se debe de hacer un punto de equilibrio, sí, también, para ver los costos fijos y costos variables. Pero yo creo que los más importantes datos que yo les digo, cuando ya está funcionando, pues todo esto es lo que se realiza realmente. Realizar tu revisión, ¿por qué? Por una forma, un medio de control, que son tus conciliaciones o tus arqueos de caja, revisar también como les he dicho, la integración de saldos. ¿Qué son la integración de saldos? Pues realmente verificar que tu saldo acumulado o el saldo que traes en balanza, pues te diga las partidas que tienes de qué cliente corresponde y hasta llegar al total, ¿no? E igual en la de acreedores, deudores. También revisar tus gastos, que también nos va a servir tanto fiscal como contable, ¿no? Que ver tus sueldos, las comisiones, las asesorías, los servicios administrativos, también hay que revisarlos y llegar a un saldo y sabiendo de qué cuentas proviene, ¿no? O sea, más bien de qué partidas proviene. Podría ser el Patito S.A., el Inbursa, Horrera, que son tus clientes, ¿no? Por así decirlo. Y dan un total, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver en tus saldos. Igual la revisión de tus sueldos, pues ver realmente cuánto tenemos en cada nómina, que sí puede ser de un empleado, 100 empleados, o dependiendo, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con el funcionamiento del sistema es ir viendo que tanto
políticas, como todo lo que vas capturando en tu paquete contable, te vayas llegando a esos objetivos, ¿no? Por eso es importante ver el funcionamiento después de ya decir, bueno, mi sistema contable voy a hacer las políticas, voy a hacer todo, pero después de ahí, pues, ¿qué es lo que necesito? Pues, primero que nada, pues, recabar información y luego, pues, ya ir viendo todos los informes hasta la revisión. La revisión se puede decir que es la integración y la revisión de gastos. Luego de ahí, pues, ya seguir, pues, darle mantenimiento al sistema. ¿Cómo? Pues, hacer tus revisiones de si llegaste al objetivo, que es más que nada, pues, que veas que tu control interno, o más bien tus revisiones con lo que programaste en ventas, en gastos, pues realmente, pues sí, estés de acuerdo a los objetivos, ¿no? Y de acuerdo, pues, a las políticas y a los procedimientos que tú estás llevando, ¿no? Que realmente es lo que les decía, para eso sirve un manual. Ahí están los procedimientos, las políticas de cada área o de cada departamento. Entonces, es importante, pues, ver el funcionamiento en total. Bueno, ¿qué hace la cooperación necesaria? Pues esto se da a través de qué, mediante pláticas, ¿no? Que de cada departamento si realmente pues se está realizando acorde a los procedimientos que requiere cada departamento. Eso puede darse por juntas o simplemente pláticas y si es necesario volver a realizar políticas o manuales, pues se deben de volver a realizar y en base a una guía contabilizadora. Esto nos sirve para una política contable, tener una guía contabilizadora. ¿Qué es una guía contabilizadora? Pues es un documento en donde especifica pues las partidas que tiene cada uno de los catálogos de cuenta que tiene una empresa. Y de ahí vamos a ver tanto el saldo deudor como saldo acreedor, dependiendo de qué tipo de cuenta sea, si es de activo, pasivo, capital. Y bueno, y tenemos que dar un seguimiento al control interno. Esto nos sirve pues, para ir viendo que realmente pues se llegue a lo que concretamente te va a servir en el sistema contable. Si no, pues se tiene que volver volver a actualizar tus políticas, tus procedimientos y revisando que tienes ciertos controles, pues así como el manejo de arqueos de caja, que sean periódicos, la revisión de conciliaciones, también puede darse pequeños políticas para realizar arqueos de caja más periódicos en vez de ser mensuales por ser semanales o diarios, dependiendo de la actividad, o sea, porque tampoco puedes hacerlo por ejemplo, si tú tienes una empresa que se dedica a la venta de libros, pues tendría que ser más periódico, o sea, más semanal, más a lo mejor cada tercer día, o en su caso, pues así, o farmacias, ¿no? O en su caso, pues sí, básicamente son empresas que tienen, pues, sucursales, ¿no? Por así decirlo, tendrían que ser más periódicos, un poco más próximos los periodos para la revisión de arqueos. De las conciliaciones igual, hay empresas que tienen cuentas que, que tienen demasiados, perdón, bancos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues revisarlos, pues a lo mejor en vez de que tú digas, en mi cierre mensual, pues reviso los bancos. Pues no, a lo mejor ahí dices, pues tengo que ver los movimientos cada 15 días, cada 20 días, ¿para qué? Para ver el flujo de efectivo, básicamente. En ese sentido, por eso nos sirve toda esta revisión y ver el funcionamiento realmente del sistema contable, que realmente con nuestros procedimientos y objetivos se estén realizando, pues acorde a todo esto. ¿Para qué? Para que nuestros controles pues, nos sirvan, o sea, los controles preventivos, o sea, básicamente los controles que son políticas y procedimientos y a su vez, pues ciertamente cuestiones preventivos como son la conciliación bancaria y arqueos de caja o entre otros, ¿no? Que también podremos diseñar. ¿Para qué? Para las necesidades de cada empresa, porque como les dije, no es lo mismo una empresa que se dedica a tener varias sucursales, como les dije, farmacias, venta de libros, o también básicamente son empresas que se dedican a compra-venta de algún bien o servicio. Entonces no podemos distinguirla como, por ejemplo, una pyme que realmente, pues no, si no tiene mucho movimiento, pues lo único que tendríamos que hacer realmente es seguir revisando nuestras conciliaciones bancarias, revisar e integrar las cuentas, y en su caso, pues sí hacerle un pequeño manual de contabilidad.
O sea, entre más grande sea una empresa, tienes que meterle más controles. O a lo mejor no tiene que ver con el tamaño de la empresa, simplemente con los movimientos, porque hay empresas como las carnicerías, que esas tienen infinidad de movimientos diarios. Entonces, a lo mejor no es el tamaño, sino los movimientos de cada actividad empresarial, ¿sí? Y también, digo, sí tendría que ver el tamaño, porque a veces, pues sí, si tiene 1 o 2 empleados, no es lo mismo que tuviera 100, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, y en resumen, sería ver todas estas situaciones. ¿Para qué? Para el funcionamiento del sistema contable, ya que tú dices, ¿qué es un sistema contable? Pues es todo, es el conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que son tal. Bueno, lo que les había remarcado anteriormente. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues políticas, procedimientos, controles, manuales, pero ya en la parte contable, pues dices, pues hago una guía contabilizadora que me va a servir para hacer una política contable, ¿no? ¿De qué? Pues para saber qué se carga, qué se abona, ¿no? De acuerdo a esto, pues yo digo, pues se va a cargar tal como dicen las normas, pues mis ventas, mis clientes y tal. Y ya de ahí parto para lo que yo ya les había dicho, que vamos a necesitar para recopilar información y ver nuestros registros, ¿no? Contables y bueno, de todo tipo de registros que se da cotidianamente, de acuerdo a lo que también nos marcan las normas, que es pues, ¿qué son las actividades diarias, no? O sea, ventas, compras, etcétera, ¿no? Bueno. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Pues puede haber algunas técnicas para realizar un mínimo de interrupciones. Anteriormente bueno, yo como tomaba en cuenta, ¿qué podíamos hacer? Pues realmente podíamos enfocar a la empresa. ¿Cómo? Por medio del outsourcing. Ahora ya no se llama outsourcing, ya se dicen servicios especializados. Entonces, ¿qué vamos a solicitar? Pues un servicio especializado si la actividad se dedica como, por ejemplo, pues a la construcción, pues realmente pues solicitaron una empresa de asesoría fiscal, contable y así, ¿no? Y a lo mejor simplemente ya con esto no es un outsourcing, simplemente es una persona especializada que va a decir, pues tú encárgate de la contabilidad, yo me encargo de la construcción pues básicamente de mi área, ¿no? De la construcción de casas, ¿no? O por ejemplo, necesitamos un programa para captura, ¿no? Pues mandamos a llamar a un ingeniero o a cualquiera, ¿no? Y así, esa es una forma de enfocarnos, o más bien de que se reduzcan los tiempos, más que nada. Y otra, pues es igual, tener una retroalimentación y diseñar pues, nuevos controles, si es necesario, y de volver a recopilar. Realmente, el sistema contable, como vimos, bueno, por eso les digo, si pueden ver el video, van a ver que es una retroalimentación. ¿Por qué retroalimentación? Porque entran información o datos a un sistema contable, o más bien al paquete. Pero antes de eso, también vimos cómo estaba. O sea, yo les hice como un tipo bolita, en donde realmente pues, se ve que es un conjunto de todo, y esto se necesita igual una retroalimentación. Una retroalimentación de elementos, ¿no? O de varios factores para llegar al objetivo final, que el objetivo final de una empresa es, pues, puede ser variado, o sea, llegar a ventas, la reducción de gastos o de costos, y a su vez, pues, el lucro mismo, ¿no? Pero bueno, estas serían algunas situaciones para el mínimo de interrupciones en el sistema contable, que es ir diseñando controles y verificarlos, o sea, tener una retroalimentación, fallo, error, o en su caso, pues ir verificando qué desviaciones hay, o sea, qué pequeños errores hay para irlos modificando al día a día o cada que se encuentre una falla. Que pues de la vigilancia de un sistema contable para su funcionamiento, pues se deben de dispersionar pues básicamente lo que les había dicho. Acá también se había dicho que se necesita, pues sí, revisar los controles, pues los arqueos de caja, como ya les había dicho, las conciliaciones bancarias, las políticas que deben de ser claras y concisas en todas las áreas o en los departamentos que hay en cada empresa, y con la revisión de tu guía contabilizadora, más que nada por la situación de que puede haber o no haber ciertos, o la renovación que hay de cada, o más bien actualizar tu catálogo de cuentas, la situación de nuevos asientos contables, y pues básicamente también ver las normas, o sea, qué tipo de normas están actualmente, ¿no? ¿Qué modificaciones hay? Y en ese caso, pues hacer
el diseño de situaciones correctivas. Y ahorita voy a hacer un ejemplo. Bueno, ahí tengo en las diapositivas qué podría hacer para mejora continua. Y para esto, bueno, un ejemplo es que los manuales, al haber esta situación, no pueden estar estáticos, deben de ser dinámicos, o sea, se van cambiando de acuerdo a las fallas o errores que hay, que se va encontrando en los departamentos, y para eso se utiliza una serie de cuestiones que son cuestionarios. Eso también es una forma de adquirir información que también existe en control interno. Entonces, como vemos, pues también esto nos sirve para ir viendo las fallas, errores. Un ejemplo del mejoramiento del sistema es realizar informes y a su vez pues irlo supervisando y llevar una bitácora. Eso es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la modificación de una política de crédito. En este caso, pues si es necesario o no, pues decir, pues sí. Si no, pues ya no se realiza, pero simplemente debemos ir viendo si se puede o no mejorar. Básicamente, para esto siempre debe de haber una mejora, ¿no? Bueno, en este caso, yo lo que hice es decir, bueno, si se debe realizar, pues se debe de revisar pues tu integración. De esa situación, pues ver tus saldos, ¿no? La antigüedad de tus saldos. Y ya de acuerdo a esto, pues si no hay un cobro en su momento, pues hacer la política de que debe de haber en esos tiempos de 30, 60, 90, o en su caso, hacer un contrato y cobrarles interés, o en su caso, realizar los contratos correspondientes para que realmente sean, pues se tenga de una forma que los mismos clientes paguen a tiempo. O en su caso, hacer un contrato que si tú dices, bueno, se salen de este tiempo, pues dales el tiempo por ser un cliente mayoritario, o porque siempre, podría decirse, simplemente porque es un cliente fiel, ¿no? Más en estos días de pandemia o situaciones así, a este tipo de excepciones, de que siempre ha sido un cliente que siempre ha estado con nosotros, ¿no? Por así decirlo. Y este es por así decir, un ejemplo de cómo se puede mejorar el sistema. Otra es básicamente, pues, ir viendo en la cuestión de observación qué sistema, o más bien, qué fallas hay en el sistema, tanto de información como contable. O sea, qué fallas le puedes, o más bien, qué mejora le puedes hacer a tu sistema contable, o que puede ir desde ver todos los procedimientos y las políticas si están de acuerdo a lo que estamos realizando. Por ejemplo, es lo que estaba yo diciéndoles de esta política, que podríamos mejorarla, ya que si no hubo un cobro a tiempo, pues decir, bueno, pues según mi saldo, integración de saldos, pues, no se están cobrando a tiempo. Entonces, pues hago esa mejora, les hago un contrato y les cobro un interés moratorio, ¿no? Entonces, en este tiempo, y les especifico fechas. Este es un ejemplo, ¿no? De cómo voy a hacer las mejoras. Pues veo mis políticas y también veo mis procedimientos también porque están fallando, ¿no? Y a su vez, pues hago una carpetita, un control también preventivo de antigüedad de saldos, ¿no? Bueno, ese es un tip que podría decirle para el mejoramiento del sistema. Lo que va a hacer el mejoramiento del sistema es ver esto, tus procedimientos, tus políticas, y ver si hay de alguna forma un control preventivo. O sea, por lo que se ve, en este caso, es tu integración de saldos, tu antigüedad de saldos, ¿no? Que vamos a ir viendo. Hacer eso. ¿A cuál cliente hay que irle cobrando, no? Por así decirlo. Igualmente, las cuentas por pagar, pues ir viendo también a quién le hemos pagado, cuándo le hemos pagado, etcétera, ¿no? También ir viendo, también en las conciliaciones bancarias, podríamos ir viendo si tenemos flujo de efectivo. Haces a la conciliación, vemos eso relativamente. O hacer también un pequeño control, ¿no? De que vemos a qué vamos especificados, si a la inversión o al financiamiento, el flujo de efectivo, ¿no? También para eso nos puede servir la conciliación bancaria, ¿no? Ir viendo, por así decirlo, un estado de flujo de efectivo para ver todo esto. O en sí, algo muy, muy por encima, ir viendo este tipo de situaciones. ¿A qué actividad se está enfocando, pues nuestro dinero o lo que está en bancos, ¿no? Digo, eso es lo que tú tienes que ver para el mejoramiento del sistema. Ir viendo cada una de estas políticas que tú tienes, si tu guía contabilizadora te sirve, si no te sirve, si le tenemos que manejar otro tipo de cuentas, si son propias de acuerdo a las normas, etcétera, ¿no? Y también ir viendo, por ejemplo, ahora que va a ser esto de la carta aporte, ¿qué podríamos hacer? Pues realmente tener una base de datos de nuestros clientes para llenar todo esto, o sea, para llenar los datos de la carta aporte.
Otra, pues también lo que ahora va a ser el CFDI 4.0, pues igual conseguir los datos, ¿no? Ya ir vaciando, teniendo un vaciado, ¿no? Tener una base de datos para que en su caso, pues ya no más lo metamos o lo configuremos, pues ¿qué? Pues el paquete contable que nos va a requerir, porque obvio que hay que configurar, nada de que el paquete hace todo, no. Para eso existe todo esto. El funcionamiento del sistema contable nos está diciendo qué necesitamos. ¿Necesitamos información? Ah, por eso dije recabar información. Ah, pues vamos a verlo. ¿De qué modo? Pues hacemos una base de datos, ¿no? Y de acuerdo a nuestras políticas, ah, pues el cliente tal, necesitaremos la información tal, ¿no? Así, o sea, simple y sencillo. A lo mejor no es por decirle, o simplemente un comunicado, ¿no? También eso sirve. Pero bueno, estas son las mejoras y factores a considerar, como les había dicho, pues los manuales, o sea, los manuales son bien importantes. O en su caso, simplemente llevar una guía contabilizadora y del mantenimiento del software, eso ya es el paquete. Pues sí, hay que estar viendo si está bien configurado. En algunos casos, por ejemplo, compas, nóminas o las de nóminas, tienes que meterle ¿qué? Pues lo que vemos, pues las tablas, ¿no? Las tablas que nos dan de subsidio, las mismas tablas para la retención de sueldos y salarios. ¿Qué debemos de tener? Pues sí, mucha comunicación. Cuando es una empresa, mucha comunicación de áreas funcionales. En este caso, si estamos en un despacho, pues tener un comunicado mínimo cada mes o cada que es requerido, por ejemplo, ahora que son las reformas, pues decirles cómo está la situación, ¿no? ¿Qué viene para 2022? Y revisar controles, pues sí, algunos controles, pues para la toma de inventario, lo que les dije, también a los mismos arqueos que hay de inventarios, los mismos arqueos de caja, los cardets, que, o sea, básicamente, que son tus entradas y salidas de inventarios, y las políticas que hay en cada departamento. Y a su vez, pues también revisar pues, tus nóminas. Esto en cuestión de gastos, que yo ya les he dicho que es muy importante, ya que en una empresa es casi siempre, es de los gastos más importante, porque pues sí, es casi donde se llevan casi todo el dinero en algunas empresas. Y sí, esto es lo que sería para el funcionamiento de un sistema contable. Como les dije, tiene que ver tanto las políticas, los procedimientos y a su vez llevar control internos preventivos. O sea, ¿cuáles preventivos? Pues como los ven, toma de inventarios, cardets y a su vez conciliaciones bancarias, arqueos de caja y que estos pues vayan con las políticas y los procedimientos de cada área. Bueno, esto sería en general lo más importante. Y como les dije, pues hay algunas medidas de mejoramiento, sí. La primera es revisión, retroalimentación. La segunda es buscar qué vas a hacer. Pues puedes llevar una bitácora, como las que les estoy enseñando, o en su caso, pues ir planteándose observaciones y en esas observaciones hacer las medidas de mejoramiento. Como les puse aquí en el ejemplo o como les fui diciendo. Pero eso es lo más importante, tener retroalimentación y mejoras. Bueno, espero les guste y básicamente esto lo quise hacer también hoy para ya la siguiente semana ya hacer algo que se llama 3 tips, pero en cuestión de reformas fiscales. Les voy a dejar algo muy simple de cada cuestión de 2022 y espero pues también les haya gustado este video y el que hice de la cuestión de cierre y precierre. Todo esto sirve, ¿no? Para la cuestión contable. También para la cuestión fiscal podremos tener una política fiscal de realmente en cuestión de la facturación, ahora que la cuestión del cambio, ¿no? Y si algunos se dedican más bien a la cuestión bueno, que se dedique a fletes o a cualquier cuestión del tipo para realizar la carta aporte, pues también. Ahora también podríamos hacer un comunicado también para lo del complemento de pago, que también viene con esto. Pero bueno, espero les guste. Nos estamos viendo. Denle like o suscríbanse. Realmente yo esto lo hago, pues, yo lo hago de corazón. Realmente esto no es como para que yo gane algo, tenga algo. Realmente este tema yo lo hice una vez cuando me tocó ser docente. La verdad nunca encontré nada. Lo hice más bien de algunas cosas que encontré y de mi propia experiencia, como les he comentado. La realidad yo no creo que ser el gran fiscalista ni el gran asesor, pero en eso estoy en un máster en GBA, he tenido algunos diplomados y como les digo a los chavos, síganse capacitando, esto es de aprendizaje. Yo lo único que quiero es aprender de ustedes, aprender de esto, aprender de lo que se venga, porque pues toda la vida hay que aprender. Y ser humilde, porque pues, realmente pues uno está de paso. Bueno, nos estamos viendo, cuídense mucho
Y espero les guste este video y pues les sirva de algo, ¿no? A algunos, ¿no? Porque realmente también a lo mejor en este momento a los chavos digan, ¿para qué me sirve? Pues para que en algún momento pues ustedes sepan qué se va a hacer en una empresa. No solo se queden ahí nada más viendo, papaloteando, ¿no? Por así decirlo. A veces hay que ser observadores de todos los procedimientos y de todas las áreas. Bueno, eso se los dejo como tita a los chavos, que analicen cómo está una empresa, no porque lleguen o no lleguen a ser gerentes de esa empresa, sino que les va a servir las experiencias que están teniendo ahí. En fin, que tengan bonita tarde y buen fin a todos. Bueno, denle like y espero les haya gustado, suscríbanse.